sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Estás tirando que al menos yo te tenía bonito. Bebé, ¿qué fue? Bebé, ¿qué fue? Shakira, Shakira. Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora la bendición no me ven y quiere volver. Ya lo supo mía, dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Tú diciendo que era monotonía y ahora quieres volver. Ya lo supo mía, dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy cagadito. Estoy buscándome el lado si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé, por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. Mi amor, esto te leo. Ya leo no veo bebé. All I do is win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they stay there, and they stay there, and they stay there, and they stay there. All I do is win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they stay there, and they stay there, and they stay there, and they stay there. Please stand up, please stand up. Won't the real Slim Shady please stand up? Slim Shady is I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady
Arratsaldeon, ongi etorriak izan zaitezte Eibar Eskubaloiaren kate ofizialera. Jarraian, lehenengo maila nazionaleko 19. jardunaldiko Meke Eibar Eskubaloia Egia Teila Fábrica partida hasta doa. Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos al canal de Eibar Eskubaloia. Un sábado más, aquí estamos en el Polideportivo Ipurúa para presenciar el partido correspondiente a la 19ª jornada del Campeonato de Liga de Primera Nacional entre el equipo local del Meke Eibar Eskubaloia, que se enfrentará a Egia Teila Fábrica. Erencha. Yo estoy bueno yo. Empezamos bien la tarde. Qué bueno, qué bien. Bueno, recibir un fuerte abrazo de quien nos habla, de Axel Riaño. Ya lo habéis oído, está al lado mío Miguel Alonso. Miguel, arratsaldeon. Empezamos bien la tarde, no es el Egia, es el Erencha. Sí. Disculpas a todos los aficionados de Rentería de Orereta. Primera cagada de la tarde. Y bueno, se enfrentan dos equipos. Uno, el equipo local, el Eibar Eskubaloia, que está tercero en la clasificación con 27 puntos, a 3 de la fase, después de haber disputado 17 partidos, haber ganado 13, haber empatado 1 y haber perdido 3. 495 goles a favor, 420 en contra. Por su parte, Erencha Aguaplast está en la 9ª posición, 18 puntos, en tierra de nadie, lejos de arriba, lejos de abajo, después de haber disputado 18 partidos, haber ganado 8, haber empatado 2 y haber perdido 8. 492 goles a favor, 500 en contra. Ahí estamos viendo a José Alberto haciendo la presentación del Aguaplast Erencha. No, Egia. Es el siguiente partido, según ha dicho, sí. Ha dicho Miguel. Y nada. El siguiente partido el Donosti, eso es, Egia Eibar. Que será partido el sábado a las 8 de la tarde, como es habitual en Egia, sí. 7:30, 8. Y bueno, bonito partido hoy ahí el que vamos a disputar, a pesar de la diferencia en la clasificación. Yo creo que es un derbi que va a ser bonito y que va a prometer buen balonmano esta tarde aquí en Ipurúa. Y que con la derrota en la pasada jornada del Romo, la tercera posición ya es del Eibar. Sí, ahora sí, no hay con un partido menos. Exactamente, que por cierto, partido que se jugará el 5 de marzo a partir de las 8 de la tarde aquí mismo en el Polipurúa. Sí, es partido además determinante porque es un rival directo y podría ponernos a un punto de Balonmano Zaragoza y a 3 de marcar la diferencia de 3 de, bueno, 5 de, no, 3 de Romo. Y recordar que a lo mejor la tercera posición puede tener premio. Eso es. Sí, tenemos en cuenta que quizás Anaitasuna o bien tenga que renunciar a la fase o, bueno, creo yo que da la situación del club, la lamentable situación del club, pues es posible que tenga que renunciar a la fase o es posible que pueda renunciar a la fase. Saludan ahí los equipos ahora y imagino que ahora ya los saludos de rigor y las últimas instrucciones de Fernando y a por todas. En el Eibar estamos viendo a Bernat Abad, tercer portero del equipo. También sí. Tenemos novedades, ¿no? Sí, Rubén, bueno, se ha vestido porque dijo que le apetecía estar abajo, pero en realidad no está del todo bien para jugar. Quizás el siguiente o el siguiente. Y es por ello que Fernando ha contado con la presencia del joven Abad, que aporta mucho también en la portería cuando está y que es una joven promesa del club. Y Paul tampoco está. Paul tampoco está porque es por baja también. Sí hay algunos tocados ahí en está Zulu también un poquito tocado, está Andoni Yarza también tocado del tobillo, Paul de la mano que no puede estar hoy y bueno, hay gente que está un poquito tocada. Esperemos que hoy el partido pues permita que todos terminemos bien y que ninguna lesión se agrave y que podamos finalizar sin más lesionados y que con los que están un poquito tocados que acaben bien. Nuevo peinado de Jon Alonso.
Se nos ha hecho trenza. Sí, ahí es... bueno, es habitual, a veces hace alguna variación, pero el corte de pelo habitual y un poco de Jong, que otras veces hace rastas, pues hoy ha tocado trenza. Esperemos que le dé suerte también. Acaba de comenzar el partido en el Polideportivo Ipurúa, todavía entrando gente. Y primer ataque para los de Fernando Fernández. Es Andoni Yarza. Andoni Yarza. Guisasola, Alex Puente, Zulu, Ecenarro, Jonay y John López. Es el 7 que ha elegido Fernando Fernández para salir de inicio. Es Jonay. Yarza intentaba filtrar el balón para Mikel Zuluaga. Directamente a las manos del portero. Atacando ya Ereintza. Es el dorsal 14. Parada de John López. Disparo de Iker Mujica. Partido que ha empezado a tope. Ahora recuperación de Iván Otegui. Sí, replegó ahí bien Ereintza en la defensa y pudo capturar el pase bombeado que hacía Jonay sobre Andoni y al que no pudo llegar. Recogió antes un jugador de Ereintza. Atacando el conjunto naranja. Ese ataque posicional, a ver qué típicos cruces de rigor. Buena defensa ahí por parte de Arriola. Buen ataque ahora y gol de Ander Otegui que pone el 0-1 en el marcador. Sacó rápido el Eibar. Jugador muy habilidoso ahí, Ander Otegui, y que bueno, buscó bien la finta de... Uy, qué pase y qué golazo de Arriola. Sí. Gran pase del del Huracán de Electrociclos de Asier Guisasola. Ojo a la transición rápida del Ereintza y el gol del extremo dorsal número, vamos a ver, 22. El gol ha sido por el otro marcado Otegui. por el otro Otegui, exactamente, por Xavier Otegui. El zurdo de los Otegui. Sí, un poco trepidante ahora el ritmo de juego en estos primeros minutos, es lógico, los Pero jugadores cuidado, están frescos. porque Eso. tenemos dorsal 8 Iván Otegui, dorsal 16 portero Aitor Otegui, dorsal 22 Xavier Otegui y dorsal 23 Ander Otegui. Sí, es que como desde luego alguna diferenciación tendrán que buscar en la camiseta, si no va a parecer que no tenían más camisetas, juegan los mismos, ¿no? Al final. Sí, hay una saga ahí de jugadores ahí no sé si son familiares. Xavier y Ander son hermanos. Sí, eso por está el claro. nombre. Sí, esos son, está claro. No, Aitor, Hay dos que son Xavier hermanos. y Ander son hermanos, los tres. Tres hermanos, el portero y los otros dos jugadores. Uno extremo derecho y el otro central. Ocurrió en dobles ahora Alex. Ahí está precisamente uno de los Otegui, parada de John López, pero Sí, incurrió en ha pasos sido- eso previamente. es el único Otegui que tiene segundo apellido diferente. Otegui Hernández. Sí, por eso quizás, Ocho. bueno, pueden ser primos quizás, pero que no son hermanos, vamos. Sí que hay dos hermanos porque además son mellizos o gemelos o que son, bueno, extremo, que no me acuerdo cómo es, Ander y Xavier, y extremo derecho, Xavier y Ander quizás. Y el resto, pues no sé si es familia o no, pero sí que hay una saga de Oteguis ahí en el equipo. Atacando el Eibar. Minuto 3-17. 1-2 abajo. Es Andoni Yarza Zulu directamente al fondo de la portería, que en este caso está defendida por Ibai Sesen. O Sesen. No sabe cómo acentuarlo. Si es en euskera sería la primera E. Si fuera castellano, en la segunda E. Ya veremos, no sé, 7 metros ahora por defensa interior. Sí. Creo que de Yarza o de Guisa, perdón. Andoni Yarza, sí, llegó ahí, le superó en la finta de brazo hacia el punto débil el lateral de Ereintza y no pudo sujetar. El lanzamiento lo realizó ya acondicionado y los colegiados han determinado el lanzamiento 7 metros. Y ahí está el dorsal 14, para adentro. No ha podido hacer nada Bernat Abad. Dorsal 14, Iker Mujica marca su segundo gol del partido. 2-3, minuto 4, 10 segundos. Sí, hay un ritmo importante ahora en el comienzo y bueno, como estamos diciendo, los dos equipos ahí echando todo lo que tienen en el asador para intentar desmarcarse, ¿no? en estos primeros minutos. Defensa ahora 6-0 de Ereintza. Alex Puente. Gol marca de la casa del chavalín.
Dorsal número 5 de Eibar, 3-3, a punto de llegar al minuto 5. Quedan 15 segundos para llegar, para ser más exactos, a dicho minuto. Partido muy igualado momentáneamente. Bastantes goles también hay que decirlo, 3-3. Casi a gol por minuto, vamos, llevamos Sí, equipos. llevamos un ritmo 0,89 creo que goles por minuto, no está mal. que esa actitud ahí en el cálculo. Sí, es un ritmo, como estamos diciendo, bastante trepidante. Y bueno, es normal ahora en los primeros minutos que Y ahí está la parada de Jon López, al lanzamiento de Xavier Otegui. se intentó ahí por el corto batir a John, pero estaba esperando ahí bien el lanzamiento y pudo, levando la pierna izquierda, impedir que el balón entrase en la portería. Hacemos ahí los cambios de rigor. Ahora ya Mikel Zuluaga ocupa la posición de pivote. Pausa un poquito ahí el ataque Eibar. Y imaginamos que en breve ya empezarán ahí las circulaciones de rigor. Atacando el Eibar. Alex Puente. Jonai para Zulu, nada. Directamente ventaja para el portero de Ereintza. Y está la contra del conjunto de Orereta. Balón en 9 metros. Buena defensa de Andoni Yarza, que permite el repliegue de la defensa de los entrenados por Fernando Fernández. Atacando el conjunto de Orereta, como decíamos. Sigue la jugada. Buena defensa ahora de Zulu. Acudió bien ahí Zulu a la ayuda de... Ya se le había escapado Alex, el lateral de Ereintza, con la finta de brazo y muy potente. Y llegó bien Zulu ahí a la ayuda, afortunadamente, para la defensa de Eibar. Y aquí, ahora, aquí Carlos, Carlos, estoy yo bueno. Vaya día tenemos, Axel. Ataca el Eibar, es Alex Puente. Sí, pausa ahora ahí Eso Zulu. es, mira, Óscar Otegui nos dice, son 3 hermanos y un primo. Bueno, al final eran familia. Pero, y el que ha mandado el mensaje también es familia. Seguramente. Buena parada del portero del Ereintza, invalidada. 7 metros. Sí, decretan los colegiados 7 metros porque hizo el lanzamiento muy condicionado ya por la defensa de Ereintza. Zuluaga Barrura. Y se Zazpi pone... minutu amairu segundu, Eibar reklau, Ereintza kiru, momentuz lehenengo aldiz, Eibar aurretik, falta señalatu dute epaileek, decías, Miguel. Sí, eso, que nos permite ponernos por delante en el marcador y bueno, ahora ya toma un poco la iniciativa Eibar en el marcador, que esperemos que, bueno, que siga así en adelante y que se vaya incrementando, si somos capaces de ahí de mantener un ritmo defensivo. Qué bien la internada de Iker Mújica, que marca su tercer gol del partido, de los 4 que lleva el conjunto naranja y negro. Atacando el Eibar, es Jonai, internada de Jonai, al larguero, golpe franco que señalan los colegiados. Sí, juego muy intenso ahora de ambos equipos. Estamos diciendo a ver si somos capaces de aguantar ese ritmo y si Ereintza también es capaz de aguantar ese ritmo durante todo el partido, y yo creo que ahí un poco va a estar la clave, ¿no?, del enfrentamiento entre los dos equipos, en el que sea capaz de aguantar un ritmo más alto y más intenso durante todo el encuentro. Eibar erasoan, hortxe Alex Puente, 6 metrotako marratik gertu, falta señalatu dute epaileek, Isasola atera du, Jonai. Advertencia de pasivo. Eta bueno, yo creo que ahí ya, justamente lanzando defensa lateral, yo creo que ahí está protestando Fernando, yo creo con razón. Podía haber interpretado los colegiados lanzamientos 7 metros. Giza. Y no debe quedar más de un pase. No debe quedar más de un pase para... Bueno, de hecho ahí hacen barrera. Tienen que mantener distancia de 3 metros de la falta a los jugadores de Ereintza. Pero yo creo que se la va a jugar Alex ahí a un lanzamiento. Eta atezainaren geldiketa. Atezainaren geldiketa eta Oreretako taldearen kontra. Erne Otegui eta hortxe Ereintzaren 5. gola. 9 minutu 20 segundu. Vuelve a tomar Ereintzak 5. Vuelve a tomar la iniciativa Ereintza en el marcador. Bueno, golpe franco ahí decretado ahí sobre Oyer Arriola, y pausa ya el ataque y comienza el ataque
en posicional de Eibar, marcando jugada ya Alex Puente. Yarza, Alex Puente, bederatzi metro Tamaloia, Yarza, Zulu, Cámpora, Sí, baina 7 metro. fue empujado ahí en el lanzamiento, lo que igual le hizo errar él mismo, porque ya, claro, al lanzar la vaselina, si ya te empujan por detrás, pues ese lanzamiento lo lógico es que se vaya por encima del larguero, como así ha ocurrido. Eta 7 metroak barrura, Erne. Otegi, eta 2 minutuko esklusioa Andoni Jarzarentzat. Sí, es un jugador muy rápido, entra muy fuerte y bueno, apenas le había tocado Andoni, pero lo suficiente como para que los árbitros interpretasen que había habido contacto y fuera objeto de sanción disciplinaria, ¿no? de exclusión de 2 minutos. Oreretako taldea erasoan 12 minutu eta 19 arte, 12 minutu arte, gutxi gora bera, bat gehiagorekin egongo da. Eso es, más ayudas. Eta hortxe, Iban Otegiren gola. Movió bien ahí Erentxun el balón, muy rápido de un lado a otro, hasta que encontró hueco ahí en el lateral izquierdo el equipo de Rentería. Eibar erasoan, markagailua berdindu nahian, Fernando Fernándezek zuzentzen dagoen taldeak. Ate zen jokalari bezala. Edo beto zean da, porteria hutsean, utzi dugu. Jonai, baloia galtzean egon da, baloia galtzen dugu, Erne. Sí, pues no ha sancionado nada a los árbitros. Erne, Jon Lobezen gehiek eta berreskurapena Eibarrek. Pues no había bajado nadie a la defensa. Había habido rebote en el lanzamiento del jugador de Erentxun y afortunadamente, bueno, Guisa aceleró un poco viendo que el balón no entraba y que volvía otra vez a la zona de entre 6 y 9 metros. Aceleró un poco el paso y pudo hacerse con la pelota. Pero había como 4 jugadores de Erentxun y 2 de Eibar. Todavía no había bajado nadie a hacer balance defensivo. Falta señalatu dute epaiek. Eibarren alde, Arriolak aterako du. Gari Bigera, barnerak eta egin nahian Bizkaitarra, baina ezin izan du. Alex Puente, Gari Bigera, pasibo markatzen dute epaiek. Eta bueno, eso debería ser sancionado ahí. El empujón por detrás ha sido ha lanzado a Gari Bigera contra el jugador de Erentxun, contra el jugador de Ander Otegi. Yo creo que eso... Berreskuratu dugu jokalaria. Y advertencia de pasivo. Gari Bigera, barrora. Bueno. 6 eta 6. Ya reincidencia ahí un poco en la defensa. Erne, Erentxun erasoan. Baloia galtzar egon dira. Gipuzkoarrak. 6 markagailuan, 12 minutu eta 55 segundu. Erne, Eibar baloia berreskuratzea egon da. Baina Erentxun jarraituko du erasoan. Hortxe, momentuz. Ondo blokaketa. Jonai Torregok. Erne, Jorge Zenarro eta barrura. Jorge Zenarroren gola, 7 eta 6 Miguel. Sí, subió muy bien ahí el balón Eibar y fue a lanzar el jugador de Erentxun sobre nuestro defensor más alto, sobre Jonai, que hizo un perfecto blocaje de lanzamiento, recuperando el balón y Eibar subió muy rápido la pelota hasta encontrar ahí la plaza libre en Jorge Zenarro, que culminó a la perfección. 13 minutos, 40 segundos, atacando Erentxun, pierde la pelota. Se ha resbalado el jugador del Erentxun y ha tocado en la pierna el balón. Es Alex Puente a punto de perder la pelota. Guisa, Alex. 7 a 6 en el marcador. Gari Bigera está dentro, hasta la cocina, para el portero. Lástima, sí. Saca rápido Eibar la falta.
Es Jorge Cenarro ante el mundo. Bien, intentaron sacar ahí rápido, aprovechando que la defensa de Erencha había salido al contraataque y apenas había 2 defensores en 6 metros, pero bueno, sí que estuvieron ahí vivos y pudieron detener ahí la táctica que habían ideado ahí Guisa y Jorge. Atacando el Eibar, Gary Viguera. Bueno, Ese balón a la cara. Sí. Balón a la cara, no, mano a la cara. Yo creo que está ya esto rayando ahí lo Riola antirreglamentario. Gary, 8-6. Momentáneamente máxima del partido para el Eibar Escualoya. Cuidado a la contra del Erencha, directamente al fondo de la portería de Jon López. 8-7. Sí, se estaba organizando todavía la defensa de Eibar y buscaron allí un poco donde faltaba un jugador que era en el extremo derecho, y Xavier Otegui pudo culminar ahí el jugador zurdo de Rentería batiendo a Jon por bajo. Partido muy trepidante. Estábamos diciendo que los ritmos de juego son muy altos y bueno, hay que ver si esto se va a poder aguantar durante todo el encuentro. Uy, qué pase de Viguera. Decías, Miguel. Sí, ahí buscan ahí los dos equipos mucha intensidad defensiva por parte de Rentería también y rayando a veces lo antirreglamentario. Veremos a ver si eso al final pues les pasa factura en las decisiones. Uy, Bueno, a punto de salir el fly. Si llega a salir. Bueno, y sí, falta en ataque. buscó muy bien ahí Jonay, listo. Y de calma ahora. Movimiento, anduvo Jonay muy listo ahí porque vio ahí el pase que iba a realizar el jugador del Erencha sobre el jugador que tenía Jonay enfrente. Y rápidamente se colocó para sacar la falta en ataque de dicho jugador. Guisa, Gary a punto de robar Otegui. Alex Puente, Jorge Cenarro, permuta, balón ahí, está en línea de posición de central. Cuidado que van a advertir pasivo echando leches. Ha habido pie ahí. Ha habido pie de Erencha. Sí. No pita nada y la contra. Empate a 8 y Fernando que va a pedir tiempo muerto. Le ha dado en el pie al jugador de Erencha el balón que ha lanzado a bote. Ahí sobre el pivote y los árbitros no lo han visto o no lo han. Pero vamos, claramente desde aquí, de esta posición, sí que hemos visto que le había golpeado en el pie por debajo de la rodilla y que había. Rápidamente salieron al contraataque y bueno, a ver qué es lo que quiere corregir un poco ahí Fernando y parece que también Mikel Zuluaga anda con alguna molestia, por lo que parece igual y por eso ha decidido también Fernando que descanse durante un momento para que se pueda recuperar y pueda volver al terreno con todas las garantías. Partido intensísimo, estamos viendo ahí de contraataques, de fuerza, de mucha defensa muy potente, muy dura. En ataque está moviendo Erencha muy rápido el balón de lado a lado para buscar las penetraciones sobre todo de los laterales, subiendo los extremos. Y bueno, nos está resultando ahí complicado el tema de poder frenar un poco esos ataques. Vamos a ver si somos capaces de interrumpir esa continuidad de balón y de hacerles recomenzar una y otra vez el ataque, porque ellos en ese juego tienen igual menos posibilidades y nosotros más de poder interrumpirlo, salir al contraataque y si conseguir goles más fáciles, ya que la defensa está siendo un poco aguerrida y, como estamos diciendo, un poco al límite, ¿no? de lo antirreglamentario. 16 minutos 34 segundos, primera parte. Buena entrada hoy también, ¿eh? Sí. Son partidos bonitos de ver y yo creo que la gente, además, Rentería tampoco está muy lejos y yo creo que va a venir también gente de allí a ver el partido. Son partidos que están igualados y que son de buen balonmano y bonitos de ver. Ahí está atacando el Eibar, es Gary Viguera para Guisa para Jonay. ¡Qué golazo de Jonay! Sí, dudó ahí un poco, pero saltó yo creo que para hacer un pase sobre el pivote, pero vio ahí un poco el hueco y que el pase no estaba tan claro, la línea de pase estaba un poco cubierta y se la jugó hacia la trayectoria de donde venía, que se cambió la trayectoria del balón y sorprendió al portero.
Atacando Ereincha. En línea de 9 metros el balón. Moviendo rápido el balón los jugadores del Ereincha. Y gol del conjunto de Orereta. Empate a 9. Alex Puente. Pero hay que dejar gol, Miguel. Sí, había incurrido en pasos ahí Alex y por eso. Pero sí que están defendiendo muy al límite. Ya tenía la mano sobre el cuello Alex y agarrado de la camiseta desde el cuello, pero los contactos son muy cercanos al cuello y a la cara y yo creo que ahí es algo que bueno, se le escapó ahí a Gary el lanzamiento al largo. El portero ni lo había visto, la verdad. Replegó ahora bien Eibar a las transiciones rápidas que está haciendo ahora Ereincha, que está imprimiendo un ritmo muy potente a estos primeros minutos de partido. A ver si luego esperemos que les vaya pasando un poquito factura ese ritmo. Atacando Ereincha. Ahora les cuesta levantar más la mano, ¿eh? Sí, ahí, bueno, estarán ya, o no deberán estar muy lejos de incurrir ya en advertencia, ya está. Ahí está. Hoy vaya golpetazo se ha llevado el jugador de Ereincha. Sí, les quedan ya 2 pases, creo. Y ahora será un pase y lanzamiento. Sí, deben ahí jugársela. Bueno. Sí, pues la fue allí. Les engañó mucho la defensa con la inclinación del cuerpo y luego cambió el lanzamiento con la muñeca. John se fue hacia el lado que no era y en el último pase pues consiguieron transformar ahí. Golazo. Atacando el Eibar. Gary para Egoitz Blanco para Gary. Directamente fuera el lanzamiento. Invalidado. Golpe franco que señalan los colegiados. Egoitz para Aritz Eibar. Gary Viguera, finta. Amago el lanzamiento ahí, eso es. Se fue hacia el lado izquierdo. Celebra ahí el banquillo de Ereincha y la advertencia de pasivo. Demasiado rápido, levanta la mano en este lado. Menos mal que apareció el huracán de electrociclos. No ha sacado dentro de la galleta central. Eso es, luego deben repetir el saque. Bueno, a ver si, ya digo, ellos ahí, seguimos ahí con defensas intensas y muy al límite el equipo de Rentería. Y en ataque imprimiéndole mucho ritmo al movimiento de balón, ¿vale? Para buscar ahí un poco los espacios y las penetraciones de los jugadores más pequeños y más rápidos, ¿no? Atacando Ereincha, es interna el jugador número 15. Buena defensa ahí de Oyer Arriola. Continúa el ataque del conjunto guipuzcoano. Buen pase de Blázquez y gol del dorsal de 25. 10-11 en el marcador. Minuto 21 y 17 segundos. Atacando el Eibar, ese Egoitzuri para del portero del Ereincha. Pedía algo ahí Egoitz Blanco. Sí, pero yo creo que no fue. Y ahora se va a ir. Sí. Lo que no entiendo es que esta jugada, que son 2 minutos claros, sí, cuando en el otro área ha habido varias jugadas de 2 minutos claros y no. No entiendo esos criterios arbitrales. Yo creo que ha habido alguna jugada que sí era igual merceroda, por lo menos de tarjeta, que ni siquiera hemos Ojo, visto. que la gente que nos está escuchando no piense que es una protesta, simplemente es una crítica que vemos. Bueno, que la misma jugada en un área se ha sancionado con 2 minutos y en el otro lado no. Bueno, sigue Blázquez con la pelota. Ahí podía haber algo más. Bueno, ya sí, ataque. Que ha habido 2. Muy bien ahí, muy bien la defensa de Eibar.
que sobrevivió ahí a los cambios de dirección constantes y incluso saltándose pases de jugador, lanzando casi desde el lateral derecho hasta el extremo izquierdo. La defensa ha conseguido llegar e impedir que las penetraciones de varios de los jugadores, incluso al final consiguiendo sacar una falta en ataque, ¿no? Muy bien movido por parte derecha y mucho mejor todavía defendido por parte de Eibar este ataque. Ha habido dos faltas en ataque en la misma jugada y ha pitado la segunda. Por lo menos ha pitado una de las dos. Atacando el Eibar, es Egoitz Blanco para Gary Viguera, que intenta internarse. Egoitz Blanco, directamente fuera. 7 metros, pero seguimos sin sanción disciplinaria. Para el tiempo, el colegiado, Sí, porque hay cambio en la portería y sale el otro de los Otegui, el portero. Minuto 22 y 50 segundos. Eibar 10, Ereintza 11. Mikel Zuluaga 3 de 3 en lanzamientos, 4 de 4. Empate a 11 en el marcador. Sí. Varió ahora el lanzamiento Mikel y eso no se dejó caer como en otras ocasiones y hizo el lanzamiento directo al lado derecho de la portería, engañando al portero de Ereintza. Barbeito, que es Otegui, pero en la camiseta tienen puesto Barbeito, así que no es tan de más que digamos el nombre, el segundo apellido, si no vamos a volvernos locos con tantos Oteguis. Y ahora el gol es del dorsal número 95. Sí. Buscan mucho desplazar la defensa de un lado a otro del campo en esta ocasión. Perdona, Miguel, celebra el gol como si fuera un gol de fútbol. Habría hasta, sí, ya te digo, hasta la posición de extremo izquierdo celebrando el gol, decías, Miguel. Sí, es partido ahí de máxima rivalidad. Y nada, eso, decíamos eso, que habían desplazado la defensa de Eibar hacia el lado derecho. Y ahí, una vez desplazada, lo que vio es un pase directo desde casi esa posición hasta el extremo izquierdo que pudo lanzar con bastante ángulo y batir a John. Viguera, golpetazo que se lleva el bravo jugador vizcaíno. Saca Zulu, Yarza, Viguera, yo me lo guiso, yo me lo como. No vale. Bueno, pues no sé por qué. No, porque pasos no había hecho. Saca Zulu, Egoitz Blanco, advertencia de pasivo. Mira quién ha aparecido en la posición de pivote. Jonay Torrego para poner el empate a 12. Ahí Barbeito para Blázquez para el extremo de nuevo. Y ahí está la parada de Bernat Abad. La parada del chaval. Sí, surtió efecto ahí el cambio y John igual pues no estaba ahora en su mejor momento. Y llegó ahí Bernat ahí que es un grandísimo guardameta, un grandísimo portero. Igual para cambiar un poco la suerte del extremo izquierdo de Ereintza. Y otro chaval de la cantera más en el primer equipo. Sí, señor. Sí, señor. Un gran portero. Vaya meritazo tiene este club, de verdad. Todo con gente de la casa. Balón de Viguera al palo. Con algún fichaje que otro, pero casi todos de la casa. Un meritazo increíble. Barbeito. Directamente fuera el lanzamiento. Fíjate que casi le quita la camiseta. Bueno, pero ha sido a posteriori. El lanzamiento lo ha realizado con total libertad, sin contacto y bueno, intentando evitar la defensa de Eibar y se le marchó fuera. Atacando el conjunto blanco. Albiazul, vamos a decir. Egoitz. Marcando jugada. Andoni Yarza. Jonay, que se le escapa el balón. Sin marca y puede recuperarlo. Atacando el Eibar es Egoitz Blanco a punto de perder la pelota. Gary Viguera, van a levantar la mano. Ahí está, advertencia de pasivo. Otra mano a la cara de Viguera. Blázquez recupera la pelota, balón para Barbeito. Barbeito, que hace el amigo. Balón al 95, buena defensa ahora del Eibar. Bien a la defensa. Qué liadas han pegado los jugadores del Ereintza en un momento. Sí, y gracias a la bajada de Gary, porque ha sido el que ha provocado un poco la duda en el jugador, en el central, en el 23, el jugador de Ereintza, que parecía que corría solo a enfrentarse con Bernat, pero esa duda le ha hecho retroceder y lanzar el balón hacia atrás y que Barbeito, que la defensa de Eibar se organizase. Blázquez, buena defensa ahí de
Juan sin miedo, Andoni Yarza, Barbeito 7 metros. al lateral de la red. Yo creo que sí, que igual ahí podía haber decretado el árbitro 7 metros porque la defensa fue un poco al límite ahí de la penetración de Barbeito. Ahí está atacando el Herencha, es el dorsal 15. Bien, en la medida que seamos capaces de ir interrumpiendo un poco las circulaciones y la circulación de balón de Herencha. Ahí está el gol del dorsal número 25. El mal de comentarista, ¿no? Ahí está atacando el Eibar, Aritz Eibar. No ha querido entrar el balón, esa rosquita. Lástima ahí sí, porque estaba bien lanzado el lanzamiento. Intentó ahí la finta de brazo en carrera y topó ahí con la defensa de Jonay. Ahí piden la mopa y entrará al terreno de juego José Antonio Martínez. Aitor, grábale, que este sí que lo merece. Bien, a ver si eso está ahí imprimiendo un ritmo endiablado ahí de movimiento Herencha en los ataques. Muy continuo, muy rápido y en la medida que seamos, lo que decíamos antes, ¿no? Hay que interrumpir esas circulaciones, esa continuidad de balón para que, bueno, cada vez tenga que empezar y comenzar y recomenzar y al final, pues bueno, tengan un desgaste que les impida llegar al final del partido frescos y podamos afrontarlo con más garantías. Barbeito. Vaya golazo. 12-14, máxima del partido para el Herencha. Egoitz Blanco. Jonay no sabe lo que hacer. El multiusos de Bermeo. Gary Viguera directamente fuera. Y una vez más, una jugada más al límite del reglamento. El Herencha y los de verde que siguen sin sancionar esas jugadas, Miguel. Sí, ahí ni siquiera han sacado aún, bueno, ni una tarjeta ni los jugadores de Herencha han sido sancionados con ninguna sanción disciplinaria. Sin embargo, el Eibar 2 exclusiones. Sí, que no decimos que son exclusiones con… Bueno, ¿y ahora qué? Eso ya… Pero no hay 2 minutos. Sí, parece que va a haber. No, porque, hombre, no. Tiene que haber. Parece que no. Pues debería haber, porque quiere decir, hombre… Sí. Tiene que haber. Esta vez sí. Si esto lo perdonamos ya, pues no sé, quiere decir, vale todo, ¿no? Pero quiere decir que ya algo ya tiene que empezar a moverse. Bueno, pues el hincha que estará hasta el segundo 48 de la segunda parte con un jugador menos. Mikel Zuluaga, 4 de 4. Pues ala, por hablar. 4 de 5. Demasiado amago. Sí, se fue muy abajo y trató luego de colocar arriba. Es muy complicado esa colocación de balón ahí en la… una vez que te vas tan abajo, volver otra vez a colocar la pelota arriba ajustada es muy complicado. Normalmente Mikel lo hace bien, pero en esta ocasión… pues va a pedir tiempo muerto Herencha. Sí, porque ya queda… Bueno, no ha parado el reloj todavía. La mesa no ha parado. Han pasado como 5 o 6 segundos hasta que la mesa ha parado el tiempo. Y tendrán que regular los árbitros. Quiero decir, porque… ¿El Herencha que tiene entrenadora? Sí, bueno, no sé si en realidad es entrenadora o es auxiliar. O es auxiliar, pero porque hay varias personas ahí en el banquillo y… Al menos la voz cantante la lleva ella. Sí, puede ser, que sea y que bueno esté ahí acompañada con un compañero de… Me vais a disculpar no saberlo, y es que en el acta de la Real Federación Española de Balonmano solamente nos salen los jugadores, no salen los oficiales, tampoco nos salen los árbitros. A veces también, muchas veces el entrenador del equipo, bueno, algunas veces, no siempre, pero a veces sí que la persona que lleva igual la voz cantante no tiene título de entrenador nacional y es una persona que está con él la que presenta el título y la que figura como entrenador oficial, aunque realmente de facto no lo sea. Eso suele pasar mucho en el fútbol. Muchas veces entrenadores que no tienen el título, bueno, entrenadores entre comillas que no tienen el título y salen
en la ficha como encargado de material. Nos dicen aquí por el chat en directo que sí que es la entrenadora. Sí. Pues mira. Oye, bravo por Herencha, ¿eh? Sí. Bravo por Herencha. Sí, hay pocos equipos que tengan entrenadoras, pero ahí había alguno. El año pasado Utebo tenía entrenadora también. Pues Este año no. me parece perfecto, además. Sí. Y el tiempo que no corre hasta Bueno, que llegue. ahora se ha quedado un poco. Ahora sí. Ahora sí. Eso es. Buen criterio de la mesa. Esperar los 4 o 5 segundos. Me imagino que el que está de anotador tiene el cronómetro de mano. Y habrán hecho la corrección. Y ahora qué golazo de Blázquez, fíjate. Sí. En apoyo, además. Se va a acabar la primera parte con esto. A ver si metemos. No vamos a Blázquez, meter. No. Y nos vamos 3 abajo en el marcador, Miguel. Sí, pues 3 abajo, que termina la primera parte. Partido con mucho ritmo y la verdad es que nos vamos a, bueno, ritmo bastante intenso por parte de los dos equipos, pero sobre todo en este caso de Herencha, que ha imprimido un ataque muy rápido y movimientos de balón constantes de lado a lado de la defensa. Ha hecho moverse mucho la defensa de Eibar y ha ido encontrando huecos en los lanzamientos. Por su parte, en defensa una defensa bastante al límite, que hasta el momento pues no les ha sido sancionada con el rigor que pensamos que debía haber sido. En la segunda parte pues veremos un poquito. Eibar tiene que cortar esa continuidad y seguir imprimiendo ritmo al partido para que bueno, lleguemos un poco al último cuarto, quizás con los jugadores de Herencha más cansados y podamos pues cambiar el rumbo del marcador, de cómo ha terminado esta primera parte. Lagunok, Miguelen hitzen ostean, musikarekin utziko zaituztegu 7-8 minutu eta laizter izango gara berriro zurekin. Beraz, ontxe arte. Desde Argentina, Buenos Aires, Lelo Play, música. In the Mix. La mejor música, sin copyright. Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Please stand up, please stand up. Won't the real Slim Shady please stand up? Up, 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 up.
Necesito una gran página web. Claro, claro, estoy de suerte. Tienda online para triunfar. Crea tu página web con nuestra nueva inteligencia artificial. Ionos, tu solución digital. I'm not in a mood 'cause my flight delayed. So I jumped on a private jet and I'm asking a pilot the ETA. Lambo parked on a landing strip, everyone in my gang and my DJ paid. Why is my man talking about inshallah? These times he don't even pay. Why is my man wearing a Jesus piece? How did she squeeze in them jeans? Big behind a petite is waist. Take time with the GBG, we don't beef nobody like GBK. Woke up on the wrong side of bed, so he's gonna get slapped if I don't have my piece today. I love my young player, I won't lead him straight. I'm stuck to little bro like PVA. Paid already, I don't need no hit song. We don't need IV logo, 17 in the club, he ain't scrolling TikTok. F's just saw him, I'll flick one. Which one? Who do you want? Go pick one. If I shoot my shot, I'll hit one. Matter of time till I get them all ticked off. Alright. 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 We could go band for band. Fuck that, we can go M for M. Put on no for the Maybach truck. Double R with the factory rims. I got the 9, the years, the versions, the bribes, I'm really regret. It's got to the point that I don't even care. I got jewels in the safe that I don't even wear. We could go band for band. Fuck that, we can go M for M. We could go band for band. Fuck that, we can go M for M. We could go band for band, 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 for band. Band, fuck that, we could go band for band. We could go band for band. Fuck that, we can go M for M. Mama got a body like Kim, and Mama been killing that gym. We can go watch for chain, the rings on him. I done got rich, but I'm still with this shit, land in London and go to the end. We could go band for band, fuck that, we can go M for M. Put on no for the Maybach truck, double R with the factory rims. I got the 9, the years, the versions, the bribes, I'm really regret. It's got to the point that I don't even care, I got jewels in the safe that I don't even wear. Agur terdi ikusentzule zareten guztio. Hemen jarraitzen dugu Eibar Eskualoiaren YouTube ofizialean. Lehenengo zatian Eibarrek 12, Ereintza Aguaplastek 15. Muy buenas a todas y a todos. Aquí seguimos en el canal de Eibar Eskualoia de YouTube, donde estamos presenciando un bonito partido de la jornada número 18. Donde de momento la primera parte no ha ido bien para los intereses nuestros. El marcador de 12-15, como decíamos, con una defensa al límite del reglamento, el conjunto del Ereintza. Pero si los colegiados, que son los que tienen que pararlo, no lo paran, adelante. Sí, además ahora efectuará saque ahí Ereintza, con lo cual tiene oportunidad de ponerse a 4. Y recordar que hasta el segundo 48 de la segunda parte estarán con un jugador menos. Sí, pero al sacar ellos yo creo que tienen ahí la opción de hacer un ataque más largo, o intentarán apurar y llevar marcar en el primer ataque para elevar
la distancia a 4 y tratar de recuperar lo antes posible al jugador excluido. Y hoy ha tocado Fernandinho en el descanso porque acaban de salir ahora los jugadores, de menos de un minuto. Sí, bueno, al final puede ser que en esta segunda parte lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo un poco, elevar un poquito más la intensidad defensiva y bueno, y procurar ahí interrumpir la continuidad de juego de Herencha, chocar más con ellos para que ellos se cansen más también y que el físico de ese equipo pues al final se resienta y vaya declinando un poquito esa velocidad de ataque y esa intensidad defensiva que van teniendo ellos también se vaya convirtiendo o se vaya un poco sancionando más porque lleguen algo más tarde. Es decir, el cansancio al final que ya se empieza a ver en algún jugador pues empieza a pasar un poquito factura y eso pues yo creo que nos puede beneficiar, pero sí, para ello es necesario que elevemos un pelín la intensidad defensiva, que continuemos manteniendo ese ritmo y que bueno, eso yo creo que nos va a permitir luego recortar distancias en el marcador. Mueve banquillo, Herencha, está Castilla, está el dorsal 14, vamos a ver Mújica que no ha estado antes. Sí. Barbeito, está el dorsal 24 que creo que tampoco ha estado. Sí, pero por ejemplo Barbeito, el que está jugando de central, este chico lleva jugando todo el partido. Entonces es uno de los que más cansancio yo creo estaba acumulando porque ya va jugando todo el partido. Mújica, Castilla, Mújica, Barbeito a punto de perder la pelota, Castilla. Barbeito, la gente está pidiendo pasivo, Blázquez, Barbeito, el Herencha que va a recuperar el jugador en 10 segundos, lo que decías tú, ataque largo, al límite del pasivo para recuperar jugador excluido. Ahí está Blázquez, advertencia de pasivo, de momento en 9 metros, lanzamiento y para adentro. 12-16, 4 arriba, máxima del partido para cualquiera de los dos equipos y esto que se pone todavía más cuesta arriba para los de Fernando Fernández. Sí, le ha salido bien ahí el ataque a Herencha, apurando hasta el final. Ha recuperado ya el jugador excluido y encima ha materializado y ha aumentado la distancia ya a 4. Recordemos que el único partido que ha perdido el Eibar en el Polipurúa de momento ha sido contra el balonmano Baracaldo. Fíjate que en momentos del partido la semana pasada, precisamente contra el Baracaldo, el Eibar llegó a ir hasta 5 por debajo en el marcador y al final acabó 22-26, ganando. Sobre todo reforzando la defensa. Sí, en el momento que metimos un puntito más de intensidad en defensa, la verdad es que se notó mucho y el Baracaldo ya, pues lo que hablamos aquí, igual que aquí, físicamente no pudo llegar al final del partido en las mejores condiciones. Si no recuerdo mal, al descanso iba ganando de 2 o de 3 el Baracaldo. Sí, de 3 me parece que era, porque metieron un gol justo sobre la bocina de portería a portería. Y sí, en ese momento ya te digo, sí que el Baracaldo había jugado todas sus bazas, había ido a por todas y ahora yo creo que le está costando más al Herencha los ataques, está contactando más, cosa que al final les va a repercutir sobre... Buen blocaje de Jonay. Sí, ahora hay que subir rápido el balón. Alex Puente, 13-16, gol de Alex. Cuidado que van a sacar rápido. Sacó Sagastui muy rápido. Barbeito. Ahí es Blázquez. Finta para De Bernat, pero invalidada por golpe franco. Creo que la falta la ha hecho Jonay o Arriola. No estoy seguro, uno de los dos seguro. La verdad es que sí, tampoco les estaba mirando otra cosa y no le he podido. Sí, pero bien, se había marchado creo que de Jonay y fue Arriola el que fue a la ayuda y paró al Mújica. Barbeito, Mújica otra vez. Lo que dice Miguel, la Herencha cada vez más al choque. Sí, pues eso y ataques más largos. Es Blázquez, advertencia pasivo, Barbeito, lanzamiento, blocaje defensivo y va a ser saque de esquina o saque lanzamiento lateral para el conjunto, saque lateral para el conjunto de Orereta. Ya ha sacado el Herencha, sigue la advertencia pasivo, es Barbeito. Y fíjate ahora quién es el que está al límite del reglamento. Oyer Arriola. Balón al cuello, lanzamiento y para adentro. Esas son las que hay que intentar no encajar porque ya son dos iguales. Habíamos defendido muy bien el ataque de Herencha, le estaba costando bastante más. Está habiendo mucho más contacto por parte de la defensa de Eibar. Bueno,
7 metros, defensa interior de Sagastui. Sí, salió muy bien ahí de la defensa con la finta de brazo Alex. Y ya ganó la línea de 6 metros Y ya. a la línea de 9 metros, Egoitz Blanco. Pensaba que iba a lanzar Andoni Yarza cuando ha cogido el balón. Bueno, Egoitz Blanco, vamos a ver si recortamos instancias. Para adentro, 14-17. Ahora hay que defender bien. Sagastui sacó rápido. Blázquez, Mújica, Blázquez de nuevo. Ataque rápido ahora del conjunto de Orereta. Mújica, parada de Bernat. Parada de Bernat Abad. 4 minutos, 20 segundos. Hay tiempo para todo. Sí, hay que incurrir ahora en ritmo para... Estaba solo Arriola, no lo han visto. Alex Puente. Golazo. Golazo, sí. Golazo de Alex Puente. 15-17. Ellos siguen imprimiéndole ritmo. Es la única opción que tienen ahora mismo de seguir imprimiéndole ritmo al partido para mantener esa diferencia en el marcador o intentar incrementarla. Pero el Eibar ha mejorado sustancialmente en defensa, al menos en estos 4 minutos. Es lo que habíamos dicho, que si éramos capaces de subir un puntito la intensidad defensiva y de incrementar esos contactos, a ellos les iba a costar bastante más y se iban a desgastar mucho más. Y bueno, es lo que pensamos que creo que es lo que está pasando en este momento. Bien, ahí, buena defensa de Andoni Yarza. Una de las marcas de la casa del chaval de Hermoa. De Juan Sin Miedo, como le llamaba Handry. Es Blázquez. Ataque largo otra vez de Ereinza. Mújica. Vaya pasillo y vaya parada de Bernat Abad. Y hay que subir rápido. Buena parada de Bernat Abad. En el mejor momento está apareciendo el chaval del Aritza. Atacando el Eibar. Para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Gol de Andoni Yarza. Nos ponemos a 1. Miguel. Y estamos en partido. Eso es, era lo que decíamos un poco en la primera parte, que, bueno, no sé si igual parece que nos ha hecho un poco de caso, ¿no? Subir un puntito la intensidad defensiva, hacer transiciones rápidas en la espera de que ellos no lleguen a formar la defensa del todo. Y bueno, nos ha permitido llegar ahí a ponernos a solo un gol de distancia. Y parcial de 3-0 después de, como hemos hablado, mejorar muchísimo en defensa. A punto de robar ahí Jonay. Sí, pedían dobles, pero no, parece ser que no eran. Sí, pero lo estuvo pensando ahí el 23 a la hora de coger el balón. Barbeito, hay mal pase de Barbeito, pero mira. Golazo ahora de Escuza, iba a decir, pero no es así el apellido. Me vais a perdonar que lo voy a mirar. Escuza es el pelotari. Esquide. Gol de Julen Esquide, 16-18. Sí, bueno, no importa, hay que seguir ahí con esa intensidad y con ese, igual que estamos jugando ahora, eso es. Bueno, gol ahí por donde parecía que no había sitio para que entrara el balón. Ellos siguen con la intensidad del partido. Castilla, Mújica, Blázquez, ataque, muchos pases rápidos, Mújica. Buena defensa ahí de Gare Viguera. Sí, 7 minutos. Falta ahí los árbitros. 1-7, 1-8. El marcador. Ataca Ereinza. Barbeito. Blázquez. Sagastui. Barbeito. Mújica. Barbeito de nuevo. Que siga habiendo contacto ahí. Es Blázquez. importante. Mújica roba el balón el Eibar, roba el balón Zulu. Es importante subir rápido. Eso es. Podía haber falta, no lo pita Alex Puente. Bueno. Golazo de Alex Puente. Empate el partido, 1-8. Blázquez. Pues 7 metros claros. Bueno. Pero seguimos igual. A la mínima. Puede haber habido expulsión ahí van a comentar los árbitros, dice, yo creo que estaban ahí, si era roja o no era, yo creo que no va a ser tarjeta roja, pero sí va a ser exclusión de Jonay. Y Blázquez que se ha hecho daño, ¿eh? Sí, porque ha quedado ahí, ha entrado muy fuerte y ha quedado enganchado ahí del brazo de Jonay y ha caído, la caída se ha podido hacer daño. Bueno, parece ser que lo que tiene ahí, sí, parece ser que es la caída lo que le ha hecho daño al golpear con el suelo, a pesar de que el suelo aquí en Ipurú es de madera y amortigua bastante, pero ha sido una caída a plomo y bueno, esperemos que se recupere lo antes posible el jugador de Ereinza. Zazpi minutu, 40 segundu, bigarren zatian gaude.
18 A2 markagailuan. Benetan partidu ziragarria ikusten ari garen hemen Ipurua kiroldegian. Primerako partida. Primera nazionaleko partida, baina maila gorenengo gorako maila bateko partidua dirudi 7 metrotan Mujika. ATP-an Jon López. Zer gertatuko ote da? Baloia kanpora. Momentu honean baloia kanpora Mujikak. Miguel. Sí, ahí no sé si ha sido, la verdad es que tenía ahí todo a favor, había hecho un amago, Jon se fue un poquito abajo, pero aguantó ahí luego después la posición y en la segunda ejecución de lanzamiento el balón se marchó por encima de la portería. Lo decimos, bueno, ahora jugamos sin portero, hay que seguir un poco el ritmo y seguir defendiendo con intensidad y estamos en partido. Es decir, que en la medida que mantengamos los contactos, lástima otra vez. Se fue el balón al palo ahí en el lanzamiento de Gary Viguera. En la medida que consigamos mantener ahí el contacto y el desgaste del equipo de Herencha, yo creo que van a notar a final de partido. Y 7 metros ahora por defensa interior de Arriola. Sí. Se paró ahí, se pausó ahí el jugador de Herencha y vio ahí un poco el hueco y se lanzó hacia adentro y ya la defensa de Arriola fue lateral. Tagola. Ahí viene al pie de apoyo, amagó, aguantó, jugador de Herencha y lanzó a la pierna de apoyo de Jon, que preveyó el lanzamiento por el otro lado. Bat sortzi, bat bederatzi minutu eta 10 segundu. Bueno, calientan ahí, vemos calentando a Aritzi y a Andoni Moñux en la banda. Va a efectuar ahí algunos cambios de refresco Fernando. Pide tiempo muerto. Creo que será un buen momento para que, para que sigamos manteniendo lo que decimos. Esos cambios nos permitan mantener intensidad en defensa y transiciones rápidas para que con los jugadores de Herencha se terminen cansando mucho y ya te digo, llegamos un poco a ese último cuarto de partido con el estado físico ya un poco más tocado por parte de Herencha y nos pueda permitir llevar un poco nosotros el ritmo del partido, que lo llevemos nosotros, no tanto el Herencha como ha ocurrido hasta ahora. A la misma hora que nosotros, hay varios partidos en juego. Al ya conocido Eibar Herencha con el resultado de 18-19 que tenéis en pantalla, tenemos ya finalizado el Betionak 35, Utebo 29 y en juego empezado a las 6:30, a la misma hora que este partido, con balonmano con Tazara Zaragoza 18, Eguía 9 y empezó el partido a las 7:10 de la tarde. El que enfrenta a Trapagarán y Hondarribia Bidasoa con el resultado de 17-9 favorable al conjunto local. Partido un poco sorpresivo ahí, sí, porque para las 8 de la tarde tendremos el partido entre el Pulpo y el Baracaldo. A la misma hora se disputará el Ugarte Anaitasuna, el derbi navarro. A las 8:15 tendremos un Tarazona Tolosa y ya para mañana, habitual ya, Romo Loyola. Mirar así el fly para adentro. No se ve una jugada que no se ve mucho, ¿eh? No, la verdad es que ahí además Alex el pase iba un poquito bajo y ha tenido que… Buena intervención ahí ahora de Bernat. Pero ahí no vale. Sí, pero bueno, aún así yo creo que si hubiera entrado quizás hubieran pitado otra cosa quizás, pero bueno, afortunadamente el pie evitó ahí que entrase, el pie de Bernat evitó que el balón entrase. Bueno, están ahí atacando el Herencha. Sí. Buena defensa de Jonay. Está haciendo ahora una defensa ahí un poquito más avanzada aquí Jorge sobre mixta, ¿no? Sobre Sagastui. Parada de Bernat otra vez. Sí. Hace paradas el chaval y todas invalidadas. Golpe franco favorable al Herencha. Sagastui. Ya advertencia de pasivo.
Y siguen, Buena defensa de Jonay. Torrego Dogen. siguen chocando allí, que deben quedar 2 pases. Bien. Y ahí. parada de Bernat Abad. Qué buen partido está haciendo el chaval. Bueno, empate a 19 en el luminoso del Polideportivo Ipurúa, cuando vamos a llegar al minuto 11 de la segunda parte. Y después de muchos minutos, Miguel, tenemos balón para ponernos por delante. Sí, es un poco el resultado de lo que estamos diciendo, ¿no? A pesar de que seguimos defendiendo ahí, pero tiene que haber más contacto, yo entiendo, ahí en defensa para seguir desgastando a los principales jugadores de Erencha. Y lo que decimos, que lleguen a ese último cuarto ya mucho más desgastados y que nos permita eso. Mira. Perfecto ahí. 6 de 7, no, perdón, 5 de 6 para Mikel Zuluaga. Ataca rápido el Erencha y para adentro el gol del número 8. Empate a 20 en el marcador. ¿Quién quiere igualdad? Pues aquí la tenéis en el canal de Eibar Escualoia. Ni más ni menos. Así, ya decíamos al principio que va a ser un partido ajustadito y complicado. Y bueno, así está siendo, ¿no? Con Riaño y Alonso al aparato. Atacando los de Fernando Fernández, el conjunto albiazul. Es Andoni Yarza, buena filtración para Zulu. 6 de 7. Hizo ahí bien el 2 contra 2 ahí. Andoni Yarza con Alex. Bien ahí ahora la defensa de Aritz sobre el número 15, Sagastui. Hizo ahí muy bien el 2 contra 2, buscando ahí el pase sobre el pivote en la trayectoria que hizo al centro. Y el pase a bote sobre Zulu, que ganó bien la posición y pudo transformar ahí en la portería de Erencha. Atacando Erencha. Sí, se enganchó ahí. Era Iván Otegui. Sí. Creo que tenía que haber algo más de contacto ahí, ¿eh? Que siga ahí habiendo. Ahí buena defensa de Eibar sobre Sagastui. Un poco al límite ahí también ayer en esa defensa. Erquicia sacó. Balón para Barbeito. Barbeito ese al que ha recibido la falta ha sido Sagastui. Un pase a ver si la tercera no es buena y no meten gol en el último pase. Eso, vuelven otra vez a. Vuelven a hacerla otra vez. Sí, y creo que va a lanzar Barbeito. Es tercera vez. Barbeito, ¿esto qué? No llegue ese pasivo ya, amigo. Sí, pero. 7 metros. Sí, porque hizo ahí. ¿Por defensa interior o por qué? Hizo ahí el amago de lanzamiento, la defensa saltó. Bueno, pues esto ha sido regalo, ¿eh? Finta de bote. Yo creo que está bien pitado. Porque... No, regalo nuestro. Regalo nuestro sí, porque pensamos que iba a hacer lanzamiento en primera instancia, pero viendo que no tenía espacio para lanzamiento, hizo ahí una. Iván Otegui, parada de Bernat Abad. Iván Otegui, parada de Bernat Abad. Bueno, pues en estos pequeños detalles se ganan los partidos. Sí. En estos detalles se pueden ganar partidos. No vamos a hacer mal del comentarista, pero el chaval hoy se está consagrando. Vaya partido de Bernat Abad, que en el momento más complicado Fernando le da la oportunidad y haciendo paradas verdaderamente importantes. Alex Puente para Zulu. Bueno, esos son 7 metros y algo más, ¿eh? Sí, algo más debiera ser, pero bueno, agarrón de camiseta y tal, pero bueno, sin más. Lo importante es que estamos encontrando ahí espacios, porque ellos están saliendo un poquito más a las defensas hasta 7, 8 metros y nos está permitiendo pues eso, jugar más con Zulu en este caso. Egoitz Churi. Egoitz Blanco para adentro. Ibai esta vez no ha podido parar. 22-20, Miguel. Sí, hay que mantener esa defensa y ese contacto con ellos. Muy bien ahí, Aritz. A punto de robar a Aritz ahí a Sagastui el balón. Bien, bueno. Buena defensa ahí de Arriola y se va a ir. Sí. Segunda exclusión del pivote del Goibar. Sí, y la gente se empieza a impacientar porque ve que al Eibar a la mínima se le sanciona con 2 minutos y a Erencha les cuesta. Sí. Que no digo yo que no decimos que no sea una exclusión, pero que sí. Esto no queremos. Intentamos ser lo más imparciales posibles, pero muchas veces no es posible. Sí, a veces, bueno, oye. Es que nosotros comentamos también dentro de nuestro nivel y nuestro esto lo que pensamos que. Bueno,
Lanzamiento de Sagastui. Aparece una vez más Bernat Abad, que se va al banquillo porque vamos a jugar con portero jugador, o bueno, vaciando portería, mejor dicho. Sí, eso es. Bueno, vaya partido que está haciendo Bernat Abad. Ahora recibe el abrazo cariñoso de Rubén Fuentes. Ea maboste minutu, hogeita mairu segundu, hogeita bi eta hogei Eibar aurretik. Hiru goleko errenta jarri dezake Fernando Fernández zuzentzen dagoen taldeak. Alex Puente. Bueno. Es que es la segunda vez que lo hace este chico, el número, Blázquez. no lo veo ahora. No, Blázquez no, este chico, el pivote, no sé qué número, el 24. Erquicia. El número 24. Es que es la segunda vez que empuja a un jugador del Eibar contra uno de sus compañeros. Es que son 2 minutos. Aparte del daño que le ha provocado a su compañero, es decir, me imagino que involuntariamente, pero es que empujar por detrás una vez que te superan, es que son 2 minutos. Y le han perdonado ya 2 en el partido. Y ya está bien. Eso yo creo que el árbitro no de fondo, el que está de frente, tiene que verlo. Y tiene que sancionarlo. Es la segunda vez. Amaboste minutu, 51 segundu. Partidua jokoan da. Andoni Moñux, 9 metrotan barruraino. Tuneladora de Vergara. Zulu. Moñux. Zulu. Pasibo markatzen dute epaiek eta Zezenen geldiketa. Importante era haber marcado en este ataque para mantener un poquito, incrementar la distancia, incluso con una inferioridad. Erne, Sagastuiren gola. Pero creo que han sido, bueno. Hogeita bi eta hogeita bat, Eibar aurretik. Quizás al apoyar el balón en el suelo interpretó el árbitro que era como un bote y le permitió continuar el ciclo de pasos, pero sí que había incurrido ya en pasos al jugador de Erenche. Al apoyar el balón en el suelo. Eraso lasaia Eibarrek. Denbora irabazte dezan. Oraintxe bertan berreskuratzen dugu galdutako jokalaria Moñux Zuluri pasatu nahian, baina galduen dugu baldoia. Hortxe, Castilla, barrura, hogeita bi eta hogeita bi, utxe eta biko partziala Erentzarentzat. Sí, ahí se despega Fernando. Hemos bajado un poquito ahí. Ahora hemos recuperado ya la igualdad numérica y estamos ahí relajando un poquito el ataque. Hay que seguir en la intensidad que tenemos en ataque y mantener la que teníamos en defensa. No sé por qué hemos ahora mismo bajado esa intensidad de circulación de balón y de buscar ahí las penetraciones y los lanzamientos. Jonai, Moñux, Alex Puente, Moñux, baloia egadera eta hortxe. Andoni Jarzaren gola, hogeita iru eta hogeita bi Eibar aurretik. Sagastui, baloia langara eta Erasoan falta. Jonai iri. Perfecto ahí, Jonai. Hirugarrena. Parece que se ha hecho daño el jugador de Eibar. Hirugarrena partidu bat. Hirugarren erasoan falta Jonai Dojenentzat. Es duro ahí, Jonai. Y aguantará lo que sea, porque es duro muy duro. De titanio. El multiusos de Bermeo. 18 minutu eta 30 segundu. Eibar aurretik eta gainera Alex Puenteren beste gol bat, 24 eta 22 Erne. Erquicia. Sagastui, Barbeito eta Barrura. Bueno, ellos siguen buscando ahí. Iván Otegiren gola, Miguel. Es la única opción que tienen es mover el balón muy rápido y buscar ahí los espacios y seguir desgastándose ahí en el ataque, haciendo un esfuerzo físico muy importante. Entonces, bueno, estamos ya en el minuto 19, ese esfuerzo sigue ahí y yo creo que lo que tenemos que hacer es lo mismo, es que no estamos descubriendo nada. En el momento en el que hemos subido un puntito ahí la intensidad defensiva, les ha costado muchísimo más atacar y se han desgastado muchísimo más y hemos podido recuperar la distancia en el marcador que teníamos de la primera parte. Moñux, tunela egiten. Moñuxek tunelak egiten.
25 eta 23 Eibar aurretik. 20. minutura heltzeko 20 segundoren faltan. Eibarrek 25, Ereintzak 23. Y ahora es el conjunto del Ereintzak el que tiene el balón. Por mediación de Sagastui, Barbeito, Erquicia, Sagastui, Iván Otegi, Sagastui, Barbeito. Sí, parece que 2 minutos para… Sí, pero es que esa misma jugada Sí. ha pasado antes en la segunda parte, que casi le quita la camiseta a Zulu Y tampoco y ha no, pasado y no, nada. y no pasa, Sí. y no. Sí, pero no lo ha sancionado. Además, el gesto ha sido claro, que como que le ha agarrado de la camiseta de atrás, pues eso es lo Es mismo que lo ha ocurrido mismo. en el ataque de… Es que la gente del Ereintzak me va a perdonar, pero es que si en un lado lo pitas, en el otro lado lo deberías de pitar. Pues Es sí, que la no sé verdad, cuántas exclusiones lleva el Eibar ya. Eso- Creo que son 4 el- por una del Ereintzak en todo el partido. pues sí. Claro, y luego tienes estas cosas encima. Con un jugador menos, pues más facilidades. Sí, la verdad es que… Los de también verde hoy no están bien. En el empujón que había recibido también ahí, que recibió ahí… Si el van a ver, jugador del Eibar. si ven el partido repetido, Sí, me van a perdonar lo que estoy diciendo, pero es que pero alguna de Chicos, las jugadas que estamos comentando… no estamos midiendo a los dos equipos con Sí, el mismo nivel, con el mismo rasero. Sí, algunas de las jugadas que estamos comentando no son interpretables. Quiero decir que sí que son claras, son exclusiones claras. Quizás alguna pueda ser discutible por su parte y lo que sea, pero hay algunas que no lo son. Hay algunas que no lo son. Y Y segunda, si ven el partido… completamente perjudicado el Eibar. Sagastui. Buen robo de balón de Bien. Alex Puente. Fíjate, Barbeito empujando a Alex Puente ahí. Bueno. Ahí no vio nada, evidentemente. Ese enlace es el Sí. partido. Un jugador menos, el Eibar. Estamos en el minuto 21 y 25 segundos. 25-24 gana el conjunto de Alex Puente, iba a decir, el conjunto de Bueno, Fernando se va. Fernández. En la recuperación de Aditz Eibar y el lanzamiento de Alex Puente. Se va por Pone el piernas. 26-24. Sí, gol que da cierta… Bueno, al menos… Bueno, ¿Y ahí qué? eso no es nada. ¿Falta? Eso no es nada. Por favor. El jugador de Eibar se queja, Fernando, lógicamente. En todo caso, podría haber sido ataque. Yo creo que no es nada. No había controlado el balón. Se dio la vuelta ante la defensa que había llegado el defensor de Eibar y chocó contra la defensa y perdió el control del balón. El balón se marchó. Es decir, bajo el punto de vista no es absolutamente nada. Buena defensa ahora del Eibar. Se queja Erquicia de un golpe en la cara. Yo creo que más ha sido con el balón que la propia mano de un jugador del Eibar. Sí, ahí tiene que haber ahí advertencia de pasivo ya. Ahí está. Sagastui. Miguel contando 2. los pasos. Barbeito. 3. Sagastui. Erquicia. Y gol de Erquicia. Bueno, que sí. pone el 26-25 en el marcador. Minuto 22 y 41 segundos ya. Bueno, ahí les ha costado también ahí llegar, pero justo en el último pase, pues una vez más, pues ha conseguido marcar ahí Ereintzak. Bueno, tenemos que seguir ahí, ya falta de 7 minutos ya para el final, mantener ese ritmo y yo creo que al final lo vamos a conseguir, espero. Va a costar, va a costar. Sí, la verdad es que ya decíamos que iba a ser ahí un partido, bueno, Miquel Zuluaga, 27-25. es que no he visto ni una tarjeta. No ha habido. Te Y lo ahí aseguro sigue, que no ha habido. Sigue habiendo ahí contacto, que siga habiendo es bueno, porque tiene que haber ahí contacto para que a ellos les cueste cada vez más el bueno, ya Pérdida de balón. si esto es el cansancio. Fíjate cuando Barbeito le ha hecho el amago de ir a Andoni Yarza, ya había hecho los 3 pasos. Sí, Ha tirado desde casa Dios, con perdón de la expresión, y para adentro. sí ha tirado desde 11 metros prácticamente, o 9, 10, 11 metros. Y la verdad es que iba ya con mucha fuerza Andoni en esos lanzamientos. Lanza además como muy orientado
en vertical hacia portería y ha conseguido engañar ahí a la... Y tiempo muerto que ha pedido ahí Erencha, viendo que el partido se le va un poquito ya de las manos, de 3 goles de la diferencia, a falta de 6 minutos y medio. Bueno, va viendo cómo se le va un poquito el partido. Ahí ya empieza a haber errores ya pues eso, de cabeza, porque ya el físico pues da lo que da de sí. Y hay jugadores que ha utilizado mucho durante todo el partido la técnico de Erencha, y bueno, ya empiezan a notar ese cansancio y empieza a haber ya errores por ese cansancio. Hay que seguir un poquito más ahora, manteniendo ese puntito de intensidad defensiva, ¿vale? Con esos contactos en defensa, para que siga habiendo esos errores y podamos, bueno, conseguir una renta que todavía ya, aunque es de 3, podamos seguir incrementándola un poquito más para acabar el partido con tranquilidad. No hemos descubierto ahí de momento nada más. Simplemente, pues eso, seguir haciendo las cosas como lo estamos haciendo hasta ahora. Ha habido un momento en el que hemos bajado un poco el pistón y ellos han nos han empatado otra vez el partido, pero quiero decir, en el momento que Eibar ha retomado un poquito esa intensidad defensiva, hemos conseguido recuperar esa diferencia y creo que, bueno, para lo que falta deberíamos seguir en esa línea. Pues queda mucho partido todavía, sí, 28-25, viene el Eibar y viene el Erencha también, la verdad. Sí, estamos viendo un partidazo. Gran partido, sí. Está haciendo un partido muy serio y muy a su manera. La verdad es que el ritmo prácticamente lo ha marcado él, salvo algunos. Bueno, bien, muy tranquilos ahí. Ahora los que tienen prisa son ellos. Atacando por mediación de Iván Otegui el conjunto guipuzcoano, que nosotros también somos guipuzcoanos, pero no sé, es la forma de hablar. Advertencia de pasivo, Iván Otegui para Blázquez, buena defensa ahora. Bien, está ya en pasivo, un pase. Y Arriola, creo. Un pase y se la juega. Y bien. Parada de Joel López. Bien. Tranquilidad, ahora ya no hay que correr. Así como hemos dicho en otras ocasiones, ahora no hay que correr. Hay que ir tranquilos, hacer ataques largos. Y bueno, y tratar de marcar en este ataque sería importante, porque así ya serían 4 de diferencia a falta de 5 minutos. Y ya esa cuesta arriba sería, no digo insalvable, porque al final en balonmano 5 minutos pueden pasar muchas cosas, pero sí que ciertamente ya sería muy cuesta arriba para Erencha. Atacando el Eibar es Alex Puente para Juan Sin Miedo, Andoni Yarza, menos mal. Bueno, pero algo tiene que, están constantemente tirando de Zulu hacia atrás, y eso, creo que es algo que la reiteración debían de sancionarla. Atacando el Eibar, bueno. Parada del portero y nada, balón para Erencha. Es que no puede ser, es que, bueno, sin más. Pues malogramos ahí un poquito el ataque, pese a, bueno, a que Zulu había tirado ahí en unas condiciones un poco, pues no las mejores, desde luego. Y por lo tanto, lo que era un ataque importante lo convertimos en una defensa importante. Y si conseguimos ahora mismo que dure mucho ese ataque, o bien incluso ya recuperar el balón sin que ellos metan, pide Fernando, intensidad, y que sigamos ahí con esa intensidad defensiva. Bueno, apareció John ahora. El pie de John ahí. Tiene que ser. Sí, señor. Ahí podemos decir que las paradas tanto de John como de Bernat han sido decisivas en este partido tan igualado y tan justo, en el que por parte de uno y otro equipo. Y bueno, ahora tranquilidad, lo que decíamos antes, mover hasta, hombre, lástima, ahí se le escapó el balón a Andoni en un pase, un error no provocado. Bueno. 7 metros y mírala, venga. 2 minutos. Sí, cualquier contacto ahí exageró también, yo creo, un poquito el contacto ahí Xavier Otegui. Y provocó la exclusión. Vamos a acabar, bueno, 28-50. Prácticamente vamos a jugar 1 minuto 10
Vas a recuperarla a falta de 1 minuto 10. Bueno. Y rechace para adentro. Se quejan de algo en Sí, el... se quejan de que ha entrado y ha salido del área. Quizás no le haya... Sí, efectivamente. Bueno. Menos de 3 minutos ya para que finalice el partido. Hay que meter este ataque como sea. Tercera opción ahí de mejorar, o sea, de aumentar un poquito la distancia y llevarla a 3. A falta de 2 minutos no es insalvable, pero casi. Por lo cual ataque importante. Viguera. Parada de Otegui. El portero. Eso es. Otegui, el portero. Que parece Marco Dimitrovic. Ay. Bueno, pues perdemos la pelota. Pérdida de balón ahí, interceptaron bien el pase sobre Oyer. Buena transición de ataque del conjunto del Elche y la parada de Nueva intervención Jon ahí, Jon. López. Le ha sentado muy bien el descanso ahí a Jon, que ha venido con todas las ganas del mundo y ha hecho 2 paradas. Aparte, partidazo de Bernat también, ¿eh? Sí. La verdad es que eso decíamos antes, ¿no? Que las intervenciones de los 2 porteros en este caso pues han podido ser muy determinantes. Si hubiera MVP, que decías, habría que dárselo a los dos. A los dos, en este totalmente. Atacando el Eibar a falta de minuto y medio para acabar el partido. Alex Puente. Si marca el Eibar prácticamente será definitivo. Pues mira, perdemos la pelota. Vamos a darle emoción al partido. Se la lleva con la cabeza Otegui. ¿Y por qué? Quiero decir, nadie había controlado el balón. Eso no es nada. Es que no había controlado nadie el balón. El balón estaba totalmente en el aire. Los 2 jugadores han ido por el balón. Ninguno ha conseguido el control. El balón ha salido por la línea de fondo. Y el árbitro, yo es que no entiendo estas decisiones. El árbitro ha decidido que es falta a favor de Herencha en este caso, que me hubiera dado igual que hubiera Y sido. 2 minutos encima, Viguera. ¿Por qué? Si no había controlado el balón. Bueno, esto. Pero si el balón estaba sin controlar. Me vais a perdonar, pero esto ya es. Esto yo creo que ya es. Eso es para que lo vean. Es que no es posible, hombre, no es posible. No sé. Que un equipo se lleve 6 exclusiones en el partido. No sé, pero es que no sé. De esta manera. No entiende a nadie por qué esta decisión. Porque es que el balón no estaba controlado ningún. Está claro que si el jugador de Herencha hubiera controlado el balón y alguien hubiera tocado al extremo, claramente hubiera sido una exclusión. Gol de Blázquez. Claro. Y es lo que tiene. Claro. Es lo que tiene sí. Y es lo que. ¿Quién ha pedido tiempo? No, la mesa. ¿Qué pide la mesa? La mesa ha parado el tiempo, la mesa. Parece que puede haber habido un error de cambio o algo así. No sé. Porque alguien hubiera entrado a destiempo. Oyer, Arriola. Pues ya lo que nos faltaba. Pues no lo sé, pero bueno, ya es. ¿Qué decir? Pero. Es que la decisión arbitral de hace un minuto es incomprensible. Es incomprensible. La verdad es que creo que se han equivocado la marcador mesa. Creo que es 28-27, ¿no? Creo que sí. Pero no sé, por visto ya el tema de la mesa. Sí, 28-27. Eso es. Bueno, queda un minuto, puede pasar de todo. La verdad es que. ¿Para qué pitas? La última decisión, claro, el hincha ha venido arriba totalmente. A falta de un minuto, uno abajo y con un jugador menos, nosotros Eibar, ¿no? Sí. Que en este caso no vacía portería. No. Es que no se la quiere jugar Fernando, que va a pedir tiempo muerto. Efectivamente, sí. Es que es impresionante porque el partido estaba en unos derroteros normales y la última decisión, la verdad es que es para que los árbitros vean el partido y analicen lo que han pitado, porque es que no es incomprensible. Y como una decisión arbitral o varias te condiciona el partido. Puede condicionar el partido. Te condiciona el partido completamente. En este caso. Es que, casualidad, el Eibar cuando se ha ido de 3 goles, exclusión. Parcial de 2-0. Y no es quitarle mérito. No, para nada. Para nada. No es eso, nada. Pero que ha hecho un gran partido, está haciendo un gran partido y la verdad es que han puesto las cosas, están poniendo las cosas muy difíciles, están jugando muy bien a su juego, han hecho un partido impresionante. De los mejores que yo le he visto jugar. Pero es que, no sé, es decir, lo uno no lo quita al otro. Quiero decir que para cuando las cosas son lo que tratamos un poco de ver los que, no sé, dentro de nuestra humildad, vemos un poco el balonmano desde fuera, ¿no?
Bueno, pues a ver qué tal ahora el tiempo muerto, qué instrucciones da Fernando para jugar estos últimos 46 segundos que vamos a jugar en inferioridad numérica. Fundamental sería marcar para ataque largo. Ataque largo y marcar, claro, para llegar a lo más cerca posible del final del partido con 2 de diferencia, porque vamos a estar en inferioridad durante lo que resta del partido. Ellos tratarán de hacer un ataque rápido y luego hacer una presión por todo el campo, pues para recuperar balón y tratar de, pues al menos de empatar. Pues hacíamos portería, ¿eh? Sí. Arriesgado. Sí, sí. Pero si metes este gol, puede darte la victoria. Sí. Si metes este ataque, perdón, no Sí, este gol. Sí, eso es. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que jugar con cabeza y con tranquilidad. Bueno, pues atacando el Eibar. Alex Puente, Zulu, Jonay, Alex Puente, Zulu. Bueno, pero vamos a ver. Es que no entiendo, o sea, yo no Pues entiendo. nada. Pues se van a cargar el tema, ¿no? Se van a cargar el tema estos y 36, ahora pide tiempo muerto el Enencha. Ahora pide tiempo el Enencha. Claro, se queja Fernando. Se queja Fernando de que no tenía que haber metido el balón ahí a Zulu. Me estoy mordiendo la lengua. Tendrían que haber igual aguantado un poquito más el tiempo. Es la primera vez en 5 años que yo llevo haciendo streaming aquí y es el partido que me estoy mordiendo la lengua porque puedo soltar las de Dios aquí. Ahora estoy caliente y las cosas son así. Sí, además, Pero es que es inaceptable el rasero que han medido los árbitros en el partido de hoy al Eibar Escualoia. Lo siento, lo siento. Lo he dicho 20 veces ya, lo siento a los aficionados del Enencha, pero comprender que no se ha medido a los dos equipos de la misma manera. yo entiendo que no. Sin desmerecer, No, para nada. sin No, desmerecer el trabajo hecho durante los 60 minutos prácticamente que llevamos del conjunto de Orereta. Para nada estamos desmereciendo, pero yo, Ya, a ver, bueno, la actuación arbitral no es la mejor. la verdad es que no. La verdad es que no. En este sentido sí que podemos sentirnos perjudicados por la labor arbitral hoy en Ipurúa. Bueno, lo que decíamos, vamos a afrontar ahí estos segundos que faltan, estos 24 segundos que faltan. A defender como con uno sacos. menos y No bueno, queda. vamos a ver qué es lo que ellos van a tratar de mover mucho la defensa, buscando apurar el tiempo y buscar ahí mover mucho la defensa para encontrar huecos y tratar de marcar, ¿no? Mira, sonido de viento en el Polideportivo de Ipurúa. La pierden. Ataca el Eibar, Alex Puente puede cerrar el partido. Y gol de Alex Puente. Es lo que pedíamos y gana el partido el Eibar Escualoia. Al final ha habido ahí, yo creo que ahí se ha habido un poco ahí de justicia, ¿no? Y fíjate lo que ha hecho Egoitz Blanco celebrando mirando hacia los árbitros. Sí, la verdad es que celebrando el gol, mirando hacia los árbitros. y Fernando, que les va a comentar ahí, sí, efectivamente, comentándole un poquito eso, que sí, que bueno, que bien, que yo creo que harían bien viendo el partido y viendo el partido y analizando algunas de las decisiones, porque para que Fernando vaya a quejarse donde un colegiado y le diga pues lo que él ha visto y que al final del partido vaya un poco, no a recriminar, ¿no?, sino a comentar, me parece que, porque Fernando no es una persona que comenta las cosas. No, y menos con los árbitros, sí, es bastante sí. respetuoso Sí, siempre. la verdad es que sí. Bueno, valoración del partido, Miguel. Bueno, pues partido. Estábamos al descanso 3 abajo. Sí, la verdad es que es eso. Hemos dicho que en el descanso tenía que cambiar un poco la tónica para que el resultado cambiase. Y bueno, así ha sido, ¿no? Eibar ha salido más serio, con un puntito más de intensidad en defensa y en ataque ha corrido más y eso nos ha permitido igualar el marcador mediado un poco o antes de la mitad de la segunda parte y luego mantener un poco esa intensidad defensiva a pesar de que, bueno, algunas decisiones arbitrales en este caso pues han desnivelado un poquito y han tomado un poquito, han influido en el trasiego y en el transcurrir del juego. Hemos podido mantener esa intensidad defensiva y hemos podido sacar una distancia que nos ha permitido, a pesar de todo, pues llegar al final del partido, no con tranquilidad, porque al final lo que hemos dicho, las decisiones arbitrales pues nos han puesto un poquito nerviosos,
pero todo se ha decidido favorablemente. Gran juego de los dos equipos y en este caso también muy buen juego y muy Y desde aquí la más derecha. sincera enhorabuena por el partidazo del Ereintza, que ha sido Sí, de la verdad es que de los partidos más disputados que hemos tenido hoy en un partido muy bonito. aquí en el Polideportivo Ipurúa. Sí, muy bien jugado y la verdad es que han jugado muy bien y lo han dado todo y la verdad es que han Y, se ha hecho… visto y ha habido un partido de los dos equipos. Sí, han hecho mérito para llegar ahí, para llevarse el partido. Bueno, afortunadamente el resultado se ha decantado a favor de Eibar, pero yo creo que solo por lo que hemos comentado un poquito antes, ¿no? Lo injusto de alguna de las decisiones últimas arbitrales, pues finalmente se ha decantado del lado de Eibar, que creo que es un poco, vamos, y trato de ser objetivo, lo justo, ¿no? Pero bueno, sin más, seguimos. Pues nada, lo único que nos queda es darte las gracias, Miguel, una vez más. Gracias a vosotros, Axel. Y estaremos aquí lo que podamos pues, para seguir sufriendo un poquito más. Eta lagunok besterik ez. Hemen gureak egin dugu. Partida amaitu da. Eta beste behin, ohore bat izan da zuekin egotea, beraz lagunok, 7 egun barru, hementxe bertan egongo gara zuekin. Emakumezkoen ohorezko, zilarrezko mailako partida zuei ekartzen. Beraz lagunok, 7 egun barrura arte, ondo izan, eskerrik asko.